en qué consiste el recurso de apelación en el nuevo Código Procesal Penal. Y para ello les he preparado un material sencillo de entender con la finalidad de que podamos identificar en qué casos y cuál es el motivo por el que debemos interponer un recurso de apelación en el nuevo sistema procesal penal, llamado el nuevo Código Procesal Penal del año 2004. Para ello, vamos a iniciar señalando los recursos impugnatorios. Los recursos impugnatorios en el nuevo Código Procesal Penal del año 2004 son las siguientes: el recurso de reposición, el recurso de apelación, el recurso de queja y el recurso de casación, así como también se encuentra lo que es la acción de revisión. Ahora bien, en esta oportunidad vamos a tocar el recurso de apelación establecida en el artículo 416 del Código Procesal Penal. Para ello, empecemos señalando cómo podemos entender como concepto, cómo lo establecemos como concepto el recurso de apelación. Podemos decir que es un mecanismo procesal que sirve para pedir un reexamen, una nueva revisión, cuando una de las partes se siente agraviado, con un acto procesal necesariamente que se encuentra en una resolución o un acto procesal contenido en una resolución. ¿Y qué es lo que va a buscar el recurso de apelación? ¿Qué busca cuando interponemos un recurso de apelación? Cuando nos sentimos agraviados, ya sea de la parte del imputado, ya sea en representación del Ministerio Público o la parte civil. ¿Qué es lo que busca? Lo que va a buscar hay dos posibilidades. Podemos buscar la nulidad o buscamos la revocatoria. ¿Y cuándo vamos a buscar la nulidad? Cuando existen vicios en esa resolución o en ese acto procesal con el que nos sentimos agraviados. Y vamos a señalar más adelante qué entendemos por vicios. Punto número 2. Podemos pedir la revocatoria. ¿Y por qué vamos a pedir la revocatoria? Es porque existen errores con el cual nos sentimos agraviados. Entonces, lo que vamos a buscar con el recurso de apelación es, o bien vamos a pedir que se declare nulo, o vamos a pedir que se revoque la decisión de primera instancia. Ahora, el recurso de apelación, ¿contra quiénes va? Contra autos y sentencias. Y cuando hablamos de autos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué clase de resoluciones estamos hablando? Nos referimos a autos cuando estamos hablando auto de prisión preventiva, auto de cesación de prisión preventiva, auto de variación de prisión preventiva, entre otros. Y sentencias, como su nombre lo dice. Ahora, ¿cuáles son los plazos? La norma procesal señala 3 días tratándose de autos y 5 días tratándose de sentencias. Entonces, tenemos 2 plazos hasta el momento: 3 días para autos y 5 días para sentencias. Ahora bien, buscábamos con el recurso de apelación la nulidad y la revocatoria. Y decíamos, ¿y cuál es el motivo?
¿qué nos motiva a que nosotras podemos solicitar en nuestro recurso de apelación la nulidad? Y les decía, cuando existen vicios. Y la revocatoria, les decía, cuando existen errores. Si yo tengo mi recurso de apelación, ¿no? Y voy a pedir la nulidad, es porque en esa resolución o ese acto procesal con el que me siento agraviado, existen vicios. Pero, ¿qué clase de vicios? Tratándose para pedir la nulidad es por la existencia de defecto de motivación o por defecto de trámite. ¿Y en qué casos es que si yo identifico errores y voy a pedir la revocatoria? Cuando existen 3 posibilidades. Primero, error normativo. ¿Cómo así? Cuando existe una errónea tipificación sobre un hecho imputado. Cuando me imputan una norma que no corresponde al hecho. ¿Y en qué casos más? Punto número 2. Cuando existe una errónea interpretación respecto a los elementos de convicción. Y punto número 3, cuando existe una errónea interpretación tratándose de medios probatorios. Cuando estamos hablando de elementos de convicción, ¿a qué nos referimos? Recuerden que para iniciar la investigación, en la etapa preliminar, nos encontramos en una sospecha simple, ¿no es cierto? Y cuando decidimos formalizar, es porque tenemos una sospecha reveladora. Tenemos elementos de convicción que nos hace ver de que hay una sospecha reveladora. Y cuando pedimos la prisión preventiva, es porque hay, aparte de haber cumplido con los requisitos, es porque existe una sospecha fuerte, conforme señala el Acuerdo Plenario 1/2019. Entonces, si a mi cliente le dan prisión preventiva, es porque han evaluado elementos de convicción, no medios probatorios. Porque si vamos a hablar de medios probatorios, estaríamos hablando de otra etapa, del juicio oral. Entonces, ahí sí podemos hablar de medios probatorios. Pero si son elementos de convicción, es porque estamos hablando, por ejemplo, de un auto de prisión preventiva, de un auto de cesación de prisión preventiva o variación de prisión preventiva. Ahí se evalúan elementos de convicción. Y si ha existido una errónea interpretación de esos elementos de convicción, yo interpongo mi recurso de apelación y voy a pedir que se revoque. Entonces, esas son las posibilidades que dan motivo para poder interponer un recurso de apelación cuando existen vicios o cuando existen errores. Si existen vicios por defecto de motivación, una mala motivación, entonces voy a pedir que se anule para que se corrija o por defecto de trámite. Ahora, para poder entender mejor en qué consiste el recurso de apelación, vamos a señalar principios. Y estos principios que vamos a señalar se aplican en el recurso de apelación. Si entendemos estos principios, vamos a poder defender mejor nuestro recurso de apelación. Y de la misma manera, vamos a poder elaborar de manera correcta. Porque ayer en la mañana estuve escuchando una audiencia en donde un abogado decía que existía defecto de motivación. Había una indebida motivación en una de la resolución
que le causaba agravio, el acto procesal que le causaba agravio. Y decía, y por esos considerandos o fundamentos, solicito que se revoque. Y corresponderá que se revoque cuando hay vicios, por ejemplo, de indebida motivación. No. Corresponde la nulidad, no la revocatoria. La revocatoria cuando existe errores, error normativo, error de interpretación, elemento de convicción, error de interpretación de medios probatorios tratándose de una sentencia. Ahora bien, los principios. A través del principio de legalidad sabemos que el recurso de apelación está establecido en la norma, en el Código Procesal Penal y además en la Constitución. O sea, es un derecho constitucional. El principio de formalidad. Para mí, uno de los principios relevantes, porque va a depender de cumplir con este principio de formalidad para evitar que se declare inadmisible nuestro recurso de apelación hasta improcedente. Evitar que se declare inadmisible e improcedente. Y por eso se debe cumplir con las formalidades establecidas por el Código Procesal Penal. ¿Se acuerdan de una demanda? Una demanda hay que cumplir ciertos requisitos. Si falta alguno de los requisitos, lo declaran inadmisible. Pero en la vía civil dan la oportunidad de poder subsanarlo, cosa que en el ámbito penal no. Si nos declaran inadmisible, no lo van a aceptar. ¿Y cuáles son esas formalidades? En principio, el plazo, estar legitimado, que nuestro pedido esté fundamentado en hecho y derecho. El pedido concreto tiene que estar establecida de manera clara y precisa. Pero algo más importante, tenemos lo que es la sentencia del Tribunal Constitucional, que es el expediente 1097-2020 del año pasado. Es el caso de Samuel Acosta, en donde un recurso de apelación no fue aceptada. Y ha tenido que recorrer un camino larguísimo para llegar hasta el Tribunal Constitucional, en donde le dan la razón y el Tribunal Constitucional ordena que se admita su recurso de apelación. ¿Pero por qué? Porque la sala considera de que ese recurso de apelación no estaba elaborada de manera clara y precisa, que tenía contradicciones. Entonces, en esa sentencia, el Tribunal Constitucional da algunas recomendaciones y dice, para que tú puedas presentar tu recurso de apelación y no se declare inadmisible, menos improcedente, señálame punto número 1. De manera clara, señala la parte de la resolución del acto procesal que te causa agravio, tiene que estar señalada en tu recurso de apelación. Punto número 2. Ello tiene que fundamentarlo en hecho y derecho. Error de derecho y error de hecho. Y punto número 3. El petitorio tiene que estar claro, conforme a tus fundamentos de tu recurso de apelación. Si me estás hablando de errores de interpretación, seguramente me vas a pedir la revocatoria. Pero si me vas a hablar de que hay defecto de motivación y defecto de trámite, de que existen vicios, entonces seguramente vamos a pedir la nulidad. Porque si nosotros pedimos, es fundamentado de que existe una indebida motivación con la sentencia y con el cual me causa agravio. Entonces, no puedo pedir
y solicito que se declare nulo. Y después poner, y en su defecto se revoque. La sala no va a saber o declarar nulo o la revocatoria. Va a declarar lo inadmisible. Eso pasa con los recursos de casación, que son netamente formales. Y ahora, con el recurso de apelación, sucede lo mismo. Porque si nosotros no cumplimos con lo que establece el Código Procesal Penal y las recomendaciones del Tribunal Constitucional, estamos dándole pie a la otra parte. ¿Para qué? Para que pida que declare improcedente, que no revise sobre el fondo. ¿Por qué? Porque no cumple con las formalidades. A pesar que primera instancia, tratándose de sentencias, haya declarado el auto admisorio, ¿no?, del recurso de apelación. Pueden pedir en segunda instancia. En la misma audiencia podría pedir, por ejemplo, al Ministerio Público que declare improcedente, porque no cumple con lo establecido, con la norma. O en su fundamento dice que hay error normativo, pero en su petitorio dice que se declare nulo. Entonces, con su fundamento y su petitorio no hay coherencia, por lo tanto, no debería revisarse sobre el fondo, sino declararse improcedente. ¿No? Por ello es importantísimo el principio de formalidad. El principio de unicidad, a través de este principio, nos permite interponer un solo recurso de apelación sobre el acto procesal que nos causa agravio. Y el recurso de adecuación, como su nombre dice, adecuación. Recurso de apelación contra autos y sentencias. Tratándose de recurso, por ejemplo, de reposición, será contra decretos. ¿No? Ahora bien, instancia plural. Solo lo que es materia impugnable. Solamente lo que nos causa agravio será materia de impugnación. Ahora, prohibición de reforma en peor. ¿Cómo lo entendemos esto? Interpones tu recurso de apelación porque a tu cliente le dieron 15 años de pena privativa de libertad y tú considerabas que se le debería dar 10. A través de este principio de reforma en peor, no le pueden aumentar a 20 años o superior a 15. O confirman o revocan, en caso se haya pedido la revocatoria. Ahora, ¿qué pasa si el Ministerio Público apela y dice, no le corresponde 15 años, le corresponde 20? Hubo una errónea interpretación, ¿no?, respecto a los tercios. Le correspondía el tercio intermedio y le dieron el tercio inferior. Entonces, ahí sí le podrían aumentar. Ahí sí, pero si es el imputado, la defensa técnica, la que interpone su recurso de apelación a favor de su patrocinado, a través de este principio no pueden aumentarle la pena. Al principio de inmediación. Este principio es importantísimo también. ¿Por qué? Porque a través del principio de inmediación tenemos una nueva instancia. Tenemos segunda instancia en el ámbito penal. ¿Qué quiere decir? ¿Que anteriormente no existía segunda instancia? No. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ahora se pueden actuar medios probatorios? Sí. Se pueden actuar medios probatorios. Pueden ir a declarar testigos. Medios probatorios. Anteriormente, ¿cómo era? Interponías tu recurso de apelación, nos notificaban para la vista de la causa, hacían una revisión general y listo. Nada más. No se podían presentar medios probatorios, no se actuaban medios probatorios. Por supuesto, dependiendo en la línea de la apelación. Eso es importante. En el Perú nace con el nuevo Código Procesal Penal, ¿no?, la segunda instancia en el ámbito penal. Y a través del principio de trascendencia solo será materia de apelación cuando veo un agravio. Caso contrario, no tengo por qué interponer un recurso de apelación. Lo único que voy a generar es carga procesal.
Ahora, respecto al principio dispositivo, esto es importante porque dentro de este principio tenemos lo que es el principio de congruencia, adhesión y desistimiento. ¿Qué entendemos con el principio de congruencia? Yo interpongo mi recurso de apelación sobre la cesación de prisión preventiva, en el cual para la prisión preventiva se necesitan 5 requisitos que se discuten en una audiencia de prisión preventiva, donde se discute lo que son los graves y fundados elementos de convicción, la sospecha fuerte, conforme al Acuerdo Plenario 1/2019. También la prognosis de la pena, el peligro procesal, pero con la casación 626-2013 Moquegua, también señala que en dicha audiencia se debe discutir respecto a la proporcionalidad de la medida y el plazo, el tiempo de duración. Si bien es cierto, tenemos plazos establecidos, pero dependiendo de la situación, se le otorgará el plazo. Entonces, ¿qué pasa con una cesación de prisión preventiva? En esa cesación de prisión preventiva, ¿se revisan también todos los requisitos para la prisión preventiva? No. Netamente va a ser lo que respecto al primer requisito, los fundados y graves elementos de convicción, elementos de convicción. ¿Qué quiere decir? Que después de la prisión preventiva posterior a que se le dio su prisión preventiva, hubieron otros elementos de convicción que cambiaron rotundamente la situación. Por ejemplo, en un caso de violación, de pronto después de la prisión preventiva aparecen testigos directos, ¿no?, que declaran y lamentablemente contradicen conforme lo que habría señalado en inicio la víctima. Entonces, eso hace de que ya no existe una sospecha fuerte, sino una sospecha reveladora, tal vez. Entonces, si cambia rotundamente la situación, entonces vamos a pedir lo que es la cesación de la prisión preventiva. Muy bien, entonces, en una audiencia de cesación de prisión preventiva, yo elaboro mi recurso de apelación y señalo que hay una errónea interpretación de los elementos de convicción y me declararon infundado mi cesación. ¿Y qué hago en la sala superior? En la sala superior empiezo a hablar sobre lo que es peligro procesal. Y empiezo a decir de que no hay peligro de fuga, que no hay, que tiene arraigos, etc. ¿Y qué va a hacer la sala? La sala no me va a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque por el principio de congruencia, lo que me toca oralizar es sobre los elementos de convicción, lo que contiene mi recurso de apelación. No puedo cambiar. Por más que ese recurso de apelación esté errada, esté mal hecho, no puedo corregirlo en audiencia. Tal vez mejorar el fundamento, sí, la argumentación, pero lo que no puedo hacer es cambiar. Ahora, el principio de adhesión. A través de este principio se entiende de que cuando uno de los imputados apela y la que no impugnó, porque son varios coimputados, ¿no es cierto?, a través de este principio de adhesión pueden adherirse a la apelación de uno de los imputados. Y el principio de desistimiento, así como la norma te permite interponer tu recurso de apelación, también te da la facultad de que puede desistirte de tu apelación. Muy bien. Teniendo en cuenta ello, ¿cuáles son los efectos del recurso de apelación? ¿Qué entendemos por efecto diferido? El recurso de apelación es diferido, ¿por qué? Porque si yo interpongo mi recurso de apelación y es admitida, ¿no?, por ejemplo, a un auto de sobreseimiento, es aceptada, pero esto, a través del efecto diferido, no será elevada inmediatamente a la superior, sino va a esperar la sentencia para que sea resuelto conjuntamente. Tenemos el efecto devolutivo. Devolutivo porque va a subir a instancia superior. Es quien va a resolver. No es como el recurso de reposición.
el recurso de reposición no sube a la superior, resuelve el mismo juez que emitió el decreto. En cambio aquí no, sube, así como el recurso de casación. Suspensión. Una vez que emite la sentencia, no quiere decir que se ejecute inmediatamente, sino lo que va a hacer es suspenderse en el caso de que pueda interponer mi recurso de apelación hasta que resuelva la superior. A través del extensivo. Lo resuelto se extiende, lo resuelto y le favorece a uno de los coimputados, también se extiende al resto. Tenemos lo que es el doble control de admisibilidad. En primera instancia va a ser controlada. Si declara inadmisible, puedes interponer un recurso de queja. También en segunda instancia, también tendrá que pasar control de admisibilidad. Por ello, importante lo que es el principio de formalidad. El trámite se plantea ante el juez que expidió la sentencia, ¿no? Finalmente será revisada en primera instancia el control de admisibilidad, el órgano revisor corre traslado, se eleva lo actuado al órgano revisor, ¿no? El resultado, ¿no? Se notifica a las partes, y así, conforme lo que pueden visualizar en el cuadrito. Ahora bien, procede contra autos de sobreseimiento, contra sentencias, los autos que resuelven cuestiones previas, los autos que resuelven cuestiones prejudiciales y los demás que se encuentran en el artículo 416 del Código Procesal Penal. Finalmente, la competencia. Contra las sentencias que son emitidas por el juzgado de paz letrado, el recurso será ante el juzgado penal unipersonal, es el quien va a estar a cargo. Si se trata contra decisiones emitidas por el juez de la investigación preparatoria, será el juzgado unipersonal o colegiado. Ahora, el procedimiento de apelaciones contra autos, ¿no? El cual señala de que absuelto el traslado del escrito de la fundamentación del recurso de apelación o vencido el plazo para hacerla, si la Sala Penal Superior estima inadmisible, ¿no? Si lo admite, bueno, va a notificar para que las partes puedan presentar sus medios probatorios y una vez admitida todo, saneado todo, pues citarán para la audiencia. Pero en este caso, tratándose de autos, también pueden presentar nuevos elementos de convicción que se hayan recabado, ¿no? Durante las investigaciones, después de que se haya dictado lo que es la prisión preventiva. ¿Para qué? Para que la superior lo pueda considerar, lo pueda evaluar. Obviamente los mismos se correrán traslado a las demás partes. Ahora, la apelación contra las sentencias. Ahí, por supuesto, una vez que han sido revisadas, corrió traslado a las partes por el plazo de 5 días, también una vez que emitan el auto de admisorio, ¿no? El auto de admisibilidad, le da la oportunidad a las partes para que puedan presentar sus medios probatorios. Y también ello será revisada si son procedentes o no. Ahora, una vez pasada eso, el cual está establecida en el artículo 422, señalará a la audiencia, dando la oportunidad a la parte apelante y a todas las partes sucesivamente conforme correspondan. Los mismos se encuentran establecidos en el artículo 424 del Código Procesal Penal. Apelación contra sentencias. Para terminar, para concluir, la sentencia de segunda instancia está establecida en el artículo 425 y nos dice: el plazo para dictar la sentencia no podrá exceder de 10 días. En proceso inmediato, no excede los 3 días. Se pronunciará siempre en audiencia pública.